Listo. Bueno, ahora estamos terminando ya el primer proyecto. Como sabrán, pues ya estamos terminando la semana 7. El proyecto es para la próxima semana. Les recuerdo que deben reservar horario de tutoría para entregar el proyecto la próxima semana. Se reserva el horario en el mismo enlace de esta semana, pues ahí reservan los dos horarios, el de esta que ya la mayoría lo reservó y el de la siguiente, ambos en el mismo enlace. Y recuerden que en el caso de la siguiente semana debe ser antes del jueves, de modo pues que alcancemos a hacer la sustentación el jueves, que es pues lo que les escribí por el canal de Taller 5, los que no han revisado, para que por favor revisen el canal de Taller 5 que les dé la información. Ahora, continuando con los temas, la idea es, hoy les voy a mostrar un poco lo que se trata con refactoring, en nuestro caso pues que es el de videojuegos. Entonces, code refactoring es cuando uno toma un código que uno ya tenía y le hace algunas modificaciones para mejorar su funcionalidad o para optimizarlo o para hacerlo más escalable. Cuando uno hace code refactoring, pues normalmente uno parte de la programación orientada a objetos, de los conocimientos que uno tiene orientado a objetos, de los patrones de programación, para poder hacer esas mejoras. Ahora, pues como les decía aquí, se trata pues de reestructurar o cambiar un código que ya existe sin cambiar el funcionamiento pues interno. Ahora, para el refactoring les quiero hablar de un principio muy importante que ya lo he mencionado mucho en clase, que es el principio de single responsibility. Este principio consiste en que cada script debe tener una única responsabilidad. Por ejemplo, acá tenemos un script que se encarga del movimiento. Y si miramos acá, la única responsabilidad de este script de acá es el movimiento. No tiene otra responsabilidad. Y la idea es que sea así. La idea es no tener un script que tenga 5 responsabilidades, 3 responsabilidades, 2 responsabilidades, sino que cada script tenga una única responsabilidad. ¿Eso va a llevar a que tenga un montón de scripts? Sí, pero es mejor porque si hay algún daño, pues yo sé en cuál script es. O si quiero llevarme parte de la funcionalidad, me puedo llevar esos scripts. La idea es que con ese principio entendamos de que vamos a manejar cierta coherencia, si esto se llama movement. La coherencia es que él se encargue del movimiento y que no se encargue de nada más. Es que, por ejemplo, digamos, el movement podría tener la vida, podría tenerla, pero no es lo correcto de acuerdo a ese principio, porque entonces ya estamos rompiendo y ya tenemos dos responsabilidades en un único script. Ahora continuando por acá, eh, para ayudarnos a mantener, Profe, sí, entonces, digamos, o sea, yo entiendo pues este punto de que la necesidad de que sea como que, digamos, este código es solo de la vida y este es solo el movimiento y así, pero, por ejemplo, si yo digo como, no, profe, ve, yo digo, en este puedo poner una cosa, pero también agregar de pronto una cosa del UI, o no, todo tiene que ser aparte. idealmente todo debería ser aparte, o sea, inclusive el UI no debería ser parte del script de movimiento, o sea, el movimiento se encarga del UI, no, ya le estás dando una responsabilidad que no le corresponde. Debería ser un script que se encargue de manejar el UI separado del que se encargue de manejar el movimiento. Ese es, digamos, el caso ideal. Entonces, profe, para, digamos, el player debería de tener entonces un código que se encargue solo de su movimiento y otro código que se encargue solo de digamos, la vida. Por ejemplo, sí, o de gestionarlo. Pues ese sí podría ser un poquito más general. El player controller, que es el que tiene la vida, llama el movimiento, no lo tiene, pues, o sea, no tiene el código del movimiento, pero sí llama el movimiento. Podría ser, pues, y como un controlador de personaje el que se encargue de esto. Pero el controlador de personaje lo que hace es utilizar los otros scripts que ya están creados. Utiliza el script que se encarga del movimiento, utiliza el script que se encarga del ataque, utiliza el script que se encarga de las animaciones. Es, digamos que la vida sí podría ser parte de lo que uno llamaría el character controller. Y el character controller, pues nuevamente hace uso de varios scripts. Pues finalmente alguien tiene que conectar los scripts que hagamos. Podría ser un character controller y a la vez se podría tener la vida. O podría ser un script separado para la vida y el character controller utilizar también ese script. Idealmente, pues sí, una sola responsabilidad. Si ya lo puse a controlar todos los scripts y también la vida, pues ya le estoy dando dos responsabilidades, así que idealmente, pues sí serían completamente separados.
Ahora, nuevamente, pues este es uno de los principios, hay muchos principios, ¿qué tan extremos vamos a hacer con esto? Pues ya dependerá de las decisiones de cada equipo de trabajo. Lo ideal para uno darse cuenta que eso lo está haciendo bien es pues que haya coherencia entre el nombre y lo que se está haciendo y que ningún script supere las 80 líneas de código. Cuando cumplimos eso normalmente es porque vamos pues como por buen camino de acuerdo a esto de acá. No significa que sea la única forma de programar, pero pues es un principio de programación bien utilizado y es por algo pues que es bien utilizado. Realmente ayuda a mantener el código bien estructurado. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bueno, ahora vamos a ver algo bien interesante y es que uno dentro de Unity puede utilizar clases. Y esas clases nos van a ayudar digamos, cumplir con esa meta que mencionábamos en el script anterior. Ahora, nosotros, digamos, dependiendo del juego, podemos tener unos stats que van a ir cambiando de forma temporal. O sea, pensemos en que yo puedo tener mi vida, pero a mí me pueden envenenar, entonces yo puedo perder vida, pero luego me voy recuperando vida de a poquito, o al revés, voy perdiendo vida, etcétera. Entonces, inclusive esto implica que yo iría a tener una clase encargada de gestionar eso, pues un componente, una clase encargada de gestionar eso, encargada de gestionar los atributos, encargada de gestionar la armadura, porque en algún momento yo puedo ganar armadura porque tomé una poción, pero luego se me acaban los 3 segundos. O tomé una poción de velocidad y tengo velocidad duplicada por, no sé, 5 segundos, algo como eso. En ese caso, ya es una, ya es lo suficientemente complejo como para que utilice su propia clase y no tener que ponerlo como parte del character controller o del movimiento. Miremos cómo podría ser algo así. Aquí estoy creando una clase, noten que no es un componente, es una clase porque no era de monobehavior, es decir, cuando yo la fuera a utilizar, pues tendría que utilizar el operador new como lo hacíamos en orientado a objetos. Ahora, esta clase, como es una clase, pues necesita un constructor. Aquí en este constructor yo le creé 4 valores. El valor, el mínimo, el máximo y el ratio. El ratio es como cuánto se recupera por segundo. Y estos valores pues iniciales que reciben el constructor se los estoy asignando a estos 4 atributos privados que tengo acá. En el update de esta clase, las clases pues realmente no tienen update, esto no se va a llamar solo como pasaría en un componente. En el update de este le estoy diciendo el valor que se incremente con base en el radio multiplicado por el tiempo. Es decir que el valor, si yo estaba en 50 de vida y me recupero una vida por segundo, pues entonces el 50 se va incrementando en este 1 por segundo, básicamente. Ahora, ¿qué hace este value? Que miren que aquí está con V mayúscula y aquí está con V minúscula. ¿Por qué es esto? Porque este es el atributo, pero esta es la propiedad o este es el getter. Miremos acá. Pues sino que realmente es la propiedad porque es el getter y el setter. Y miremos cómo funciona. Esto también es muy orientado a objetos. Pero uno puede tener un atributo que es value. Ese es el atributo en sí. Pero yo le puedo crear un getter que le permita a uno obtener el valor. Entonces si miramos acá, aquí está la forma en que se obtiene el valor, simplemente le retorna a uno el mismo valor que tenga, es decir, no hace pues nada raro. El set es el que tiene una modificación, porque cada vez que yo intento cambiar este valor de acá, va a venir y hacer un clamp entre el mínimo y el máximo, es decir, yo le digo desde otro script, ponga la velocidad en 80, y él viene y le evalúa, listo, la velocidad la voy a poner en 80, pero luego revisa que no se pase menos del mínimo ni que se pase más del máximo, y ese sería el valor que le asignaría. Este ratio también tiene un getter que le permite obtener el radio y modificar el radio. En este pues no tiene nada del otro mundo, sino que es la forma en que se trabaja normalmente. Normalmente se trabaja con atributos privados y el acceso a ellos se hace a través de getters y setters. Entonces esta clase de acá, que me funcionaría como para trabajar un atributo que va a cambiar durante el tiempo, pues luego puedo tomar alguna poción que me baje la velocidad a 3, pero yo la voy recuperando poco a poco, o garantiza que esa poción pues nunca me baje más la velocidad de lo que yo establecí como el mínimo y el máximo. Y luego, ¿cómo utilizo esto? Algo así. Yo llego desde la clase del movimiento, que es la misma que les había mostrado ahorita, y puedo serializar un stat speed, que es un stat es lo que yo había creado acá, y en el editor se va a ver de esta forma.
Ya se los voy a mostrar con un ejemplo diferente, pues solo que quería aprovechar y mostrarles ese ejemplo por si quieren hacer algo parecido para el control de los stats. Voy a hacer aquí uno que se llame ítem y le hago el paso a paso. Ahora, lo primero, como les decía, cuando queremos crear algo como esto, no necesitamos crear monobehavior. Crear de monobehavior implica que algo es un componente que va a estar pegado a un objeto, que va a tener un start, que va a tener un update. Este, pues digamos, no me interesa en este momento. Entonces, esto va a ser un ítem. Ese ítem va a tener unos atributos que me interesan, que son, por ejemplo, el, el nombre del ítem. Va a tener otro atributo que es, digamos, el valor. Supongamos que ese ítem fuera una poción de vida. Entonces el value me indicaría como cuánto es lo que me va a curar. Y el nombre de ese stat que va a afectar, por ejemplo. También podría tener otras características como cuánto vale, por si uno lo quisiera vender en la tienda. Y puede tener pues ya unos métodos propios que podemos utilizar. Luego, pues esto no lo haré en el ejemplo, pero digamos que podrá tener un método que se llame vender. De hecho, vender podría hacer que retorne la cantidad de oro. Profe, qué pena. Sí, Esto que estamos haciendo en este momento, ¿qué es? eso es una clase. Ya va a tener más sentido cuando la combine con otro. Pero es una clase que es diferente a un componente porque no hereda de monobehavior. Esta clase que estoy creando es un ítem. Ya vamos a ver pues la gracia de esto. Miremos que si yo este ítem se lo trato de agregar a alguien, pues voy a crear acá un sprite. Eh, perdón, 2D sprite. Tengo acá un sprite que va a ser este corazón de acá. Y le trato de agregar ese componente que yo acabo de crear, que se llama item course. No me aparece. Y si se lo trato de arrastrar, no me deja. La razón por la cual no me deja es porque dice que tendría que crear de no behavior. La diferencia entre las clases que se trabajan en orientado a objetos es que no heredan de monobehavior. Los componentes que trabajamos en taller heredan de monobehavior. Es decir, miremos que la diferencia es que aquí está con el dos puntos, monobehavior, ya eso es un componente, ya ese componente tiene una wake, un update, un start. Esto no tiene nada de eso. Las clases no tienen nada de eso, pues lo tienen el constructor, por ejemplo. Y de hecho, me falta crear el constructor. Para crear un constructor se pone el mismo nombre de la clase, pero sin ningún void o int atrás. Y este constructor lo que va a recibir es el nombre del stat que va a afectar. Esto pues igual va a ser más fácil en la medida que tengan fresco orientado a objetos, que no sé hace cuánto lo habrán visto. Y this.stat llegó a la stat. This.value llegó a la value. Y this.gold llegó a la gold. Lo único que estoy haciendo en ese constructor es asignar los valores que estoy recibiendo acá, guardándolos acá. Pero no es nada pues raro. O sea, estoy tomando unos valores, este valor lo guardo acá, este valor lo guardo acá y ya, eso es. Ahora ya que tengo la clase creada, vimos que yo no se la puedo agregar porque es una clase. Pero entonces vamos a ver cómo funcionaría. Voy a crear ahora una que sí va a ser un componente que se va a llamar inventario.
Y este inventario lo que va a tener diferente es que va a tener un arreglo de sus ítems. Aquí me faltó algo importante y es ponerle a este, pues como la palabra clave que queremos poner, system.serializable. Ya vamos a ver que cambia esto, lo voy a dejar comentado por ahora. Y este va a tener pues un arreglo de estos objetos de acá. Porque al final, pues, ¿qué es un inventario? Un inventario es un arreglo de ítems. Eso es lo que sería un inventario. La pregunta es, ¿vale la pena que cada ítem sea un componente o puede ser una clase? Lo normal es que con una clase puede que sea suficiente. Entonces ya voy a serializar esto. Este inventario se lo voy a agregar al personaje. Entonces ya tiene el inventario. Hasta ahí pues no pareciera nada, no vemos nada de lo que él tiene. Pero aquí viene el cambio clave que les decía de ponerlo como serializado. Y ahora ya pasa a ser visible. Entonces miren que yo aquí podría decir al personaje tiene 3 ítems. Ese primer ítem, me falta poner acá estos atributos como serializables, los de los ítems. Ya el inventario, por ejemplo, tiene entonces 3 elementos, que es lo que le acabo de decir aquí. El primer elemento que va a tener es, digamos, una manzana. Esa manzana va a curar la vida y el valor que va a curar es 10 y si yo la vendiera me darían 2 de oro por ella. Tengo un objeto que es un pollo que cura la vida, este sí cura 100 y si lo fuera a vender me dan 10 de oro por él. Y tengo uno que se llama poción de maná, que lo que cura es 50 de maná. Perdón, el atributo que cura es el maná, 50. Y si la fuera a vender me harían 10 de oro por ella. Hasta aquí no he hecho nada del funcionamiento real, pero ya puedo tener mucho más organizado, pues cuando empiece a hacer el funcionamiento del inventario lo puedo tener mucho más ordenado, porque miren que es como si yo tuviera mi propio editor custom. Pues yo tengo mi propio editor con unas modificaciones y esas modificaciones son que estoy creando unos objetos tipo ítem y el ítem pues es algo que creé yo. Entonces miren que me aparece aquí esto personalizado y de dónde salió estos 4 atributos de acá de esta clase. Y esa clase, porque yo la puedo ver acá en Unity, porque es serializable. Miremos en mi personaje cómo se ve. En mi personaje yo tengo una que se llama el Character Controller. Y el Character Controller yo le puedo decir qué atributos tiene. Yo le dije que él tenía velocidad y que él tenía salto y que tenía vida y que tenía armadura. Si en algún momento de este juego yo digo, bueno, ya mi personaje también va a consumir maná, ¿qué hago? Le agrego aquí a la lista otro atributo que se llame maná y lo empiezo a modificar acá y luego en el script pues haré uso de él. Entonces lo interesante de esto es que nosotros podemos crear nuestras propias clases que van a funcionar como elementos propios o que nosotros mismos hicimos de editor para luego utilizarlos en los códigos y que los códigos nos queden mucho más ordenados. Miren que el inventario tiene unos ítems, pero esos ítems yo los puedo ver desde acá. Ya pues tendré que hacer otro script separado que tome el ítem y haga algo con él, pero eso es básicamente el concepto principal. Aquí igual pues les queda el ejemplo para que lo estudien. Si miran acá ya lo estoy utilizando. En este yo tenía el movimiento, hice una clase stat, así se veía el personaje movimiento y aquí tengo la velocidad que la puedo modificar desde el mismo editor de Unity y aquí sí la estoy usando, estoy creando la velocidad, le estoy diciendo que la velocidad actual es 0, que la mínima es 0, la máxima es 10, no recupera velocidad respecto al tiempo y luego en lugar de utilizar la velocidad como un numerito, lo utilizo este de acá, speed.value, que lo saco desde acá y si en algún momento alguien me afecta la velocidad, pues ya sabe que no va a llegar a menos del mínimo
y ahí ya estaría funcionando. ¿Qué preguntas tienen de este? No sé si a Alex ya le queda un poco más claro lo que estoy hablando. Sí, ya entendí con el ejemplo. ¿Qué otra duda tienen de esto de pronto? Bueno, esto igual, pues como les digo, va a ser más claro en la medida que lo vayamos practicando. Esto es bien útil, o sea, para mí es utilizar esto ha sido muy útil durante los proyectos, inclusive para bobaditas, pues, o sea, yo por ejemplo tenía a veces unos atributos que podían cambiar entre los enemigos. Supongamos que yo tengo unos enemigos con unos comportamientos aleatorios, yo podría decirle crear una clase stat y a cada enemigo asignarle ese stat, pero seleccionarlo de forma aleatoria o algo así. Pues hay muchas cositas que se pueden hacer con esto. Luego vamos a ver otros principios de programación orientada a objetos aplicados a videojuegos. Por ahora íbamos a ver solo este primero. Lo que quiero ahora que hablemos es un poco de lo que viene, considerando que ya estamos nuevamente pues cerca de terminar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que seguiría normalmente? Seguiría la parte, pues que de hecho lo querían estar haciendo en ese momento, la parte de QA. Entonces, primero que es QA, QA es Quality Assurance, hay normalmente un rol dedicado a eso. De hecho, pues en las industrias literalmente hay una persona que se encarga de eso, o sea, hay alguien que se encarga del QA y esa es la persona pues del QA y tendrá personas a cargo y se encargan de qué, de garantizar que la calidad del producto sea la correcta. Ese concepto aplica para muchos tipos de industria, pues en la que me voy a referir pues es a la industria de los videojuegos. Bueno, aquí entonces, ¿por qué hacemos, perdón, qué es el Quality Assurance de un videojuego? ¿Qué es el QA de un videojuego? Es el proceso en el que vamos a garantizar la calidad de un videojuego. Y para hacer esto, pues vamos a reportar y a clasificar y a corregir los diferentes errores que encontremos. ¿Por qué tenemos que hacer QA? Porque no va a salir el juego como lo tenemos planeado. Si algo puede salir mal, lo más posible es que salga mal. Cuando uno tiene, digamos, miles de jugadores, lo más probable es que alguno de ellos encuentre un bug. Aparte, cuando vamos a desarrollar para consola o para alguna plataforma como celular, hay una lista de requisitos que tenemos que chequear, eso hace parte del proceso de QA. Y aparte, pues puede ocurrir simplemente la posibilidad que ni el equipo ni uno esté en lo correcto siempre, que es lo más normal. Ahora, este de acá, este ítem 4, quiero ampliarlo un poquito. Supongamos que ustedes dicen, yo quiero hacer un videojuego para PlayStation, para el VR de PlayStation 4. Entonces, cuando uno hace un juego para VR de PlayStation 4, hay una lista de ítems necesarios que es supremamente grande. Y esa lista de ítems supremamente grande, pues, ¿quién se encarga de revisar que el juego la cumpla? El equipo de QA. Y si algo de eso no se cumple, pues lo reportarán para que el equipo técnico haga las correcciones. Por ejemplo, si uno quisiera lanzar un videojuego para realidad virtual, sea en Oculus o en Play 4, le van a pedir que corra mínima 90 FPS. Entonces va a tener que haber un equipo dedicado a probarlo, mirar a cuántos frames por segundo está corriendo y con base en eso decir si ya cumple este ítem o no. Luego, si uno va a crearlo para Play 4, supongamos, pues no conozco la lista de requisitos de ellos, exigen que esté mínimo en inglés y que pueda estar en otros idiomas si lo va a lanzar para Estados Unidos. Entonces le toca uno empezar a revisar también ese ítem. Tiene que revisar también de acuerdo a la categoría que uno le dio de la edad. Es que yo clasifiqué esto como E para todos, clasificación E, pues ese rating que le dan. Entonces ellos van a mirar en el rating E cuáles son esos requisitos, van a chequear. Y se lo hace el equipo de QA. Tengan en cuenta que cuando uno desarrolla para Android pasa lo mismo. Pues yo he hecho a ver cuántas publicaciones, yo creo que por ahí 3 publicaciones para la Play Store en los desarrollos pues que he hecho y es una lista larguita, o sea, uno se le puede ir más o menos un día publicando en la Play Store la primera vez que publica esa aplicación porque tiene una serie de requisitos. Por ejemplo, yo quiero ponerla como clasificada apta para todos, entonces clasificada apta para todos, pero tengo que llenar esos formularios para garantizar que efectivamente es para todos. Tengo que subir unos screenshots, entonces también tengo que ir a la aplicación y tomar unos screenshots en unas resoluciones específicas que le piden a uno. Luego le van a pedir a uno una descripción y todo eso hace parte como a estos requisitos que tiene que cumplir, unos un poquito más técnicos que otros. Por ejemplo, siempre que uno va a hacer una aplicación de realidad aumentada, uno tiene que empezar poniendo una pantalla que diga
como con un avisito que diga esta aplicación es de realidad aumentada, puede causar daños o algo así, pues, o sea, o ponga cuidado para que no se mate mientras lo utilice. Un poco como la que pone, si no estoy mal, Pokémon Go, pone una advertencia al principio de la aplicación como para librarse de posibles demandas. Si alguien se hace daño mientras se utiliza la aplicación de Pokémon, no los pueden demandar porque al principio hay un avisito pues como que hace esa aclaración. Ese, por ejemplo, era uno de los requisitos que yo no tenía mapeados que tiene la Play Store. Entonces nosotros, por ejemplo, subimos una aplicación de realidad aumentada sin esa pantalla y luego entonces pues no la aceptaron la Play Store, va uno a revisar por qué y efectivamente es que entre la lista de requisitos es que estuviera esa pantalla, uno entonces le pone la pantalla, vuelve y lo sube, etcétera. En este caso particular nos pasó que le corregimos, le pusimos la pantalla estaba en español porque el público objetivo pues era Colombia, de hecho entre la lista de requisitos uno debe definir a cuáles países va a lanzar. En el caso de nosotros solo se lanzó a Latinoamérica y por eso el aviso estaba en español. Aún así el juego lo rechazaron por la misma razón y bueno, ahí ya es un proceso un poquito más largo porque toca poner un ticket y ese ticket explicar que el aviso sí está, solo que es en español, si ellos no saben español no es culpa de uno, etcétera. Bueno, y ya pues finalmente resultan aprobando. Pero es todo este proceso que si miran pues toma tiempo, toma cierta experiencia saber qué es lo que va a pedir digamos, en la plataforma en la que uno va a lanzar, o el publisher, si uno tiene un publisher, qué es lo que va a lanzar, revisar todos los bugs posibles que pueden haber, todo eso toma un montón de tiempo y ¿quién lo va a hacer? El equipo de QA. Ahorita pues como estamos trabajando con equipos tan pequeños dentro del proyecto, pues el mismo equipo de desarrollo funcionaría como equipo de QA, no es lo normal, pero es como lo haremos en este momento. ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿quién es parte del equipo de QA? Obviamente los testers. ¿Qué van a hacer los testers? Jugar el mismo juego, la misma sección de juego, muchas veces buscando por bugs, buscar el mismo nivel por semanas, pasar horas muy concentrados en buscar cualquier cosa que se vea mal y tratar de jugar el juego lo más mal que se pueda. Entonces arranqué yo en nivel de Zelda y voy a empezar a tratar de saltar en todo. Voy a saltar en todo, a ver en qué cosas puedo saltar y pronto me quedo atascado en, no sé si recuerdan que en Zelda, en los Zeldas de Wii y de 64, uno no podía saltar, uno saltaba cuando se acercaba a un borde. Entonces, pues tratar de acercarse a todos los bordes y saltar a ver qué puede salir mal, me quedo atascado en alguna parte. O tengo una habilidad de teletransportarme, como en World of Warcraft, los magos que se pueden teletransportar. Entonces voy a tratar de teletransportarme para salirme del mapa, voy a tratar de hacer todo tan mal como sea posible para encontrar algún bug. Y de hecho, pues es posible. Uno en Warcraft, si se transportaba contra algunos muros, podía pasar que se cayera al infinito. Y esos son los bugs que deben buscar pues, los testers. Bueno, ahora, ¿qué es un bug? Puede ser. Sí. Antes de que continúe, ¿esta presentación dónde está? Esta de QA está aquí en la página del curso, taller, y está justo aquí abajito del todo. Es la primera, en taller 5 está al final. Ah, ya. Y la otra de No, actualización. esas sí no las he puesto, esas sí las pondré como unidad. La de refactoring la pondré en unidad 7 y las otras que tengo las pondré en unidad 8. Ah, listo, pues ok. Pero sí, no, estas, las otras sí no las he subido. Esta QA está ahí porque pues ustedes van a hacer este proceso, pero con el proyecto de ustedes idealmente, pero fijo con los otros proyectos. Ya ahorita les doy más información de eso. Entonces, bueno, ¿qué es un bug? Hay unas categorías, a veces algunas no las consideramos un bug, se las aclaro de una vez qué es un bug para que cuando yo les esté calificando el proyecto, si les reporto un bug, entiendan que efectivamente es algo que va a entrar en estas categorías. Entonces, ¿qué es un bug? Un error de código, un gameplay pobre, texturas flickering que se están como moviendo, el juego, hay una caída de frames por segundo, eso es un bug. El juego se frisea o crashea, obviamente un bug. El juego es muy fácil o muy difícil, eso es un bug. Los exploits son un bug. Y errores de colisiones son un bug. Vamos a revisar algunas. Flickering texture, se pasa mucho en los juegos 3D. Ustedes tienen dos objetos en la misma posición en Y. Y esos dos objetos tienen texturas diferentes. Entonces va a pasar que a veces se ve una textura o a veces se ve la otra. Porque están exactamente en la misma posición y la tarjeta de video queda muy confundida de qué hacer y empieza a tomar decisiones diferentes.
Las caídas de frames por segundo que normalmente se dan porque se llama el garbage collector, entonces uno está jugando y en algún momento los frames se bajaron un montón y yo puedo seguir jugando, ¿eso es un bug? Claro que sí, eso es un bug y debe reportarse como un bug porque en ningún momento el jugador debería vivir la experiencia de una caída de frames por segundo, debería siempre tener un juego con una tasa bien constante. Claro que cuando uno pues habla de esto, pues uno entenderá que hay una plataforma pues a la que uno está lanzando. Uno, bueno, estoy lanzando para celular y no va a funcionar en celulares que sean desde Android 16 para atrás, pues del API 16 para atrás. Entonces, bueno, pues ya uno pues tendrá en cuenta eso al momento de hacer las pruebas. Sin embargo, si uno está la plataforma en la que uno dijo que iba a lanzar y esto pasa, pues entonces, ahí sí es un bug. Ahora, si digamos uno podría ir a la fija diciendo, no, es que este juego solo va a funcionar en computadores que tengan 16 de RAM y una tarjeta de video, una RTX 2060 o algo así, pues listo, entonces ahí hago esa salvedad, pero ahí estoy restringiendo demasiado mi público objetivo por pedir unas características tan pesadas para un juego que obviamente no necesita esas características. Entonces tampoco pues vamos a resolverlo de forma machetera diciendo que solo va a correr en computadores de alta gama. Cuando es un juego 2D no tendría por qué estar exigiendo un juego de alta gama. Este de los exploits es un tipo de bug que daña mucho los juegos. Y uno pensaría que no, pero efectivamente daña mucho los juegos. Un segundo por un tomado. Supongamos que hay un personaje que está muy mal balanceado. O una combinación de un personaje con un ítem que están muy mal balanceados. Eso se convierte en un exploit, en el que uno puede explotarlo para pasar todo el juego súper fácil. ¿Eso es un bug o es malo? Sí, porque va a dañar la experiencia del usuario. Yo tenía planeadas, por ejemplo, no sé, 60 horas de juego, que la persona iba a instalar el juego y a partir de ese momento se iba a demorar más o menos 60 horas en completar el juego. Pero debido a ese exploit, terminó el juego en 5 horas. Ahí dañamos por completo la experiencia de juego y posiblemente él comparta la información y ya luego tenemos un montón de gente que no está jugando las 60 horas sino solo 5 horas y nunca participó de la experiencia completa. O sea, todo ese esfuerzo que se hizo el equipo de desarrollo no se aprovechó por este exploit de acá. Y de hecho las personas que utilizan el exploit normalmente se agotan muy rápido el juego. Como, bueno, no, este juego estaba muy aburrido, me cansé y ya cambio de juego. Mientras que alguien que hubiera vivido la experiencia completa y diga, no, es que yo llevo 30 horas pero no he logrado completar el 100%, voy a empezar a devolverme o lo que sea, el hecho es que va a ser muy diferente la experiencia que se va a vivir normalmente a la experiencia que se vive cuando hay unos exploits. Esto pues lo viven mucho los juegos multijugador donde tienen, digamos, selecciones de personajes diferentes, ítems, etcétera, o combinación de ellos que llevan a que existan ciertos exploits en donde, digamos, todo el mundo trata de seleccionar el mismo personaje, por ejemplo, pero eso, digamos que se trata de equilibrarlo. El equipo de QA tendrá que detectar esto y ya el equipo de diseño encargarse de equilibrar, de balancearlo, decir, no, es que este personaje junto con este ítem está haciendo que sea básicamente imposible ganarle, vamos a tener o que modificar el ítem o que modificar el personaje, o modificar los otros personajes para que se equilibren a esto de acá. No sé si estoy siendo claro con qué es un exploit. ¿Alguien tiene alguna duda? O mejor aún, ¿quién tiene un ejemplo de algún exploit de algún juego? Pues a mí me ocurrió, pero creo que no es un exploit porque igual se obtiene a final del juego, pero es cuando uno en Assassin's Creed, el de Ezio, que al final del juego uno le dan una espada que mata a todos de insta-kill. Entonces, pues, pero pues ya es como al final del juego. Sí, Digamos que si uno considera la espada al principio. Yo tengo un ejemplo y es, por ejemplo, en Skyrim, que hay una poción que se llama poción de restauración, que es muy fácil de hacer, es muy fácil de hacer. Y no encontraron de que uno pudiera tomarse varias al mismo tiempo, entonces uno se toma un montón al mismo tiempo y uno aumenta una habilidad demasiado. Entonces, al tener, digamos, una habilidad de alquimia súper, súper aumentada, crean una única poción, digamos, de herrería. Y con esa poción de herrería, uno afila una espada, que puede ser una espada de madera, pues afila lo que sea. Y en el juego normal, pues tú la afilas y aumenta un poquitico el daño. Pero con esa poción tan extremadamente rota, que es un exploit, eso, ya tienes una espada o un arma que lo que toque lo mata.
Sí, inclusive de ese hay varios videos en YouTube, o sea, de eso que estás hablando, porque precisamente pues se hizo muy popular. Y entonces ahí lo que pasa es que las personas que vean estos videos, que de hecho hay varios inclusive, y gente que saca videos súper largos demostrando cómo mata enemigos con los ítems más bajos, pues, y nuevamente, pues las personas que vean esto y lo repliquen, entonces están viendo esa experiencia de usuario afectada debido a que no fuimos cuidadosos en el balance y llevamos a que ocurrieran algunos exploits. Eso, bueno, yo sé que es muy difícil, pero realmente pues para eso se tiene un equipo. El equipo de QA es el encargado de esto. ¿Qué pasa en los equipos pequeños? Que el equipo de QA es el mismo equipo de desarrollo y tendrán que definir cuál va a ser las estrategias, pero nuevamente todo esto se considera como un bug. Y nuevamente cuando yo reviso los proyectos de ustedes, pues yo les bajo nota por los bugs, eso hace parte pues de las rúbricas del proyecto. Miremos que acá en el proyecto hay unos ítems que se llaman bugs que tienen una nota negativa y pues yo los reportaré. El tipo de bug tendrá una nota más bajita o pues una penalización más baja o más alta dependiendo del tipo de bug que me encuentre. Y nuevamente miren que todo esto entra en la categoría de bugs. Ahora, ¿cómo se encuentran los bugs? Pues hay muchas formas, lo normal es jugar el juego tantas veces como sea posible. Algo muy importante, pues que hecho aquí lo aclaran de jugar el juego entero, es porque muchas veces nosotros empezamos a saltarnos parte, como así, no, voy a poner el personaje en la mitad del mapa y voy a empezar a jugar desde ahí. Pero podría ser que al no estar haciendo pruebas desde el inicio hasta la mitad, hay una parte que no se alcanza a verificar, ¿cierto? Entonces tratemos de jugar el juego completo, para que tratemos de tener la experiencia completa y buscar los errores sin hacer como saltos que el jugador no va a poder tener. Algo muy normal, hacer todo mal, tratar de ir al revés, tratar de saltar o agacharse en todo, tratar de salir del nivel, pues salirse del mapa, spamear todos los botones a ver qué pasa. Es lo que uno hace normalmente cuando está tratando de buscar bugs y pues de hecho van a notar que es lo que yo hago cuando estoy jugando el de ustedes y trato pues de buscar bugs. Yo trato de saltar en todo, trato de meterme en todas las esquinas a ver qué pasa. Porque normalmente pues de hecho hay muchos problemas en las esquinas, entonces ver qué pasa si me acerco en esa esquina, etcétera. Hay unos software que nos van a ayudar a llevar un registro de los bugs. Hay algunos muy populares, Bugzilla es muy popular y es gratis. Se instala y uno lo que hace aquí es reportar. Digamos que lo que sirve es como un sistema para no reportar los bugs y decir a quién le debe llegar. Entonces ya le llegará al artista 3D o al artista 2D o al desarrollador o al que hizo la interfaz o al diseñador. Es lo que nos permite es como esa gestión, digamos, limpia entre el equipo de QA y el equipo de desarrollo. Eh, Jira es un poco más popular en las industrias grandes. Este es de pago, tiene una versión gratis para equipos pequeños. Eh, no, una versión de pago bajita. No, sí tiene versión gratis para usos no comerciales o un costo bajo mensual para usos comerciales. Este yo sé que lo utilizan para estudios grandecitos, que es el de Jira. Pues parecido a esto, pero mucho más organizado. Nosotros estamos usando Hack and Plan, que es parecido a Jira. Pero Hack and Plan es en general para planeación del proyecto. Digamos que Jira pues también hace la planeación y tiene digamos llamémoslo un sistema propio para reporte de bugs. No significa que uno no lo pueda hacer en Hack and Plan. Pues uno en Hack and Plan uno podría tener también como su propio sistema definido con su equipo de cómo vamos a utilizar Hack and Plan para el reporte de bugs. Y eso está muy bien. Pues solo hacía la aclaración es porque este ya tiene como un sistema propio para eso. Igual pues que Buxila tiene un sistema propio para eso, pero es porque pues, está hecho es para eso. Pero sí, Hack and Plan que es el que utiliza pues Jorge, es bien popular y es muy utilizado y tiene muchas ventajas, incluyendo pues el precio. Ahora, continuando por acá, ¿qué va a tener un reporte de bug? Va a tener el tipo de bug, entonces me voy a adelantar para que veamos qué es el tipo de bug. El tipo de bug es si se frisea o crashea y la progresión se rompe. Eso es un bug tipo A. Bugs tipo A he encontrado muchos, pues digamos, a lo largo que he revisado los proyectos de Taller 5. Les daré algunos ejemplos de bugs tipo A que he encontrado. Me tocó un grupo el semestre pasado que tenía un nivel en el que era eliminar unas oleadas de enemigos
y cuando eliminaba esa oleada de enemigos, pues pasaba al siguiente nivel. Pero tenían el spawner en una parte muy alta. Pensemos en que el mapa está aquí abajito y el spawner estaba por acá arriba y los enemigos bajaban desde allá. Pero yo como personaje pues nunca podía llegar hasta la parte del spawner. No, pues digamos que la arquitectura no estaba hecha para yo llegar allá y eso está bien, pues porque ellos no querían que uno viera como el spawner y se quedara de pronto ahí cerquitica matándolos apenas nacieran, sino que fuera pues como en el mapa completo. ¿Cuál era el problema? Que había unos enemigos que no estaban bajando, que se estaban quedando acá. Y como resultado, pues yo no tenía más enemigos para matar estando acá abajo. Entonces yo no tenía forma de terminar el nivel. Ese es un bug tipo A, porque no pude terminar el nivel. Ese bug tipo A empeoraba porque no había un menú que me permitiera volverme al menú principal. Es decir, que cuando me pasaba esto, la única opción posible era cerrar el juego y volverlo a abrir. Porque no había un menú para salirme. El enemigo no estaba bajando, ya estaba completamente atascado. Ese es un bug tipo A. Otros bugs tipo A, otros elementos que puedan pues crashear un juego, eh, por ejemplo, pues lo normal, uno está jugando y en algún momento se frisea y se friseó porque hay alguna excepción, un null reference exception dentro del juego que está causando que los scripts no se llamen o finalmente pues es tan grave que se está congelando la pantalla. A ver, yo trato de recordar otro bug tipo A que yo haya visto. Eh, por ejemplo, había uno en un juego que me entregaron el semestre pasado en el que uno no podía perder, básicamente. O sea, tenían un bug los enemigos que atacaban una única vez y ya. Entonces uno eliminaba, lo atacaban a uno, pero no tenía suficiente vida para no morir con esos ataques. Entonces y uno aparte se curaba por segundo. Entonces uno llegaba y los eliminaba, ya uno se seguía curando, llegaba la nueva oleada, esa nueva oleada puede uno que lo atacaran a uno, lo atacaron una sola vez, y así, o sea, pues primero la experiencia de usuario estaba completamente mal, pues porque no era un juego real, uno lo estaban atacando una sola vez y ya uno lo único que tenía que hacer era seguir atacando. Es más, uno podía quedarse en el mapa dando vueltas, ir disparando en la medida que pudiera y nunca iba a perder, podía quedarse así jugando para siempre, porque aparte pues era un juego como un survival infinito. Entonces, en este juego que no había forma de perder, a menos de que uno adrede e intentara perder, entonces ese es un bug tipo A porque la progresión se rompió. Yo no tengo una progresión normal en la medida en la que este juego no me permite pues digamos perder, básicamente. Entonces, nuevamente, no puedo perder o solo puedo perder si yo pues intento perder adrede, pero no es lo ideal o no puedo ganar, o no puedo completar el nivel, todos estos son bugs tipo A. Que si miran aquí en la tablita, en los bugs tipo A son los que más nota bajan, que van a bajar menos una unidad por cada bug tipo A. Entonces yo entregué mi juego, saqué un 5, pero tengo un bug tipo A, me quedan 4 la nota. Sigamos por acá. Los bugs tipo B son bugs que dañan la experiencia de usuario o dañan en general el gameplay. Por ejemplo, que puede dañar la experiencia de usuario, un exploit puede dañar la experiencia de usuario, o tengo unos enemigos que bueno, lo mismo, había otro juego que era un survival, no era un survival, pero hay una parte que se generaban los enemigos, que eran, digamos, iba generando en un punto, en un spawner. Cuando uno pasaba a cierta parte, ya el spawner se destruía. Pero si uno entonces no completaba ese objetivo rápido, el spawner seguía y seguía y seguía generando enemigos hasta que había un punto en el que era simplemente imposible de completar el nivel. Entonces, a menos de que uno juegue exactamente sabiendo qué era lo que tenía que destruir, la experiencia de usuario era muy incómoda. Pues de hecho, no estoy seguro si entraría en bug tipo A o tipo B, porque la progresión ahí se rompe si uno no va rápidamente a cumplir el objetivo y si uno no lo hacía, pues se llenaba de enemigos y era básicamente imposible de pasar. Esto es pues un tipo de bug, no estoy seguro si ese sería tipo A o tipo B porque me está inhibiendo el gameplay, o tipo B porque me inhibe el gameplay si no hago eso, o tipo A porque la progresión se rompe. Podría ser tipo B porque esto sí se puede evitar cuando uno iba y destruía, pues digamos, eran como unos insectos reina, que eran los que generaban, si uno destruía eso rápido, pues no había problema, entonces podría ser que esté en este de acá. Profe, Sí, digamos que en un juego pues se ve
claramente cuando un enemigo aparece, o sea, uno puede ver el respawn del enemigo, eso contaría como bug, eso se ve feo, y eso cuenta como bug. No estaría seguro, pues de pronto un bug tipo D, pero de hecho los bug tipo D en la tabla no bajan nota. Okay. Los tipos C, los que bajan ligeramente la experiencia son por ejemplo los errores de feedback. Me golpean y yo no me doy cuenta que me golpean. O sea, hay juegos donde uno está jugando y uno en un momento a otro murió y no me di cuenta, es que me están haciendo daño. Pero es porque el feedback de que estoy recibiendo daño es tan malo que nunca me di cuenta que me están haciendo daño. Ese sí es un bug tipo C, porque le estoy dañando la experiencia del usuario. Se puede jugar, claro que sí, se puede completar y todo, pero la experiencia del usuario no es tan buena porque el feedback no está siendo claro. Por eso hay unos ítems en los que les pido cómo hacer el feedback. El feedback debe ir acompañado de al menos dos elementos, que son eh, o un VFX, pues un sistema de partículas, por ejemplo, o sprites, un audio, la interfaz de usuario y una animación. Esos son los cuatro ideales, pero con que combinen al menos dos de estos, ya se contaría como que tienen ese feedback completo. Tengan en cuenta que el feedback va de lado y lado. Por ejemplo, el enemigo ataca, el jugador recibe el golpe. Ahí hay dos feedbacks diferentes. Hay un feedback de que el enemigo atacó. Ese feedback de que el enemigo atacó puede ir acompañado de la animación del ataque más un sonido del golpe que hace el enemigo. Ahí ya cumplí el feedback del enemigo. El jugador recibió el golpe. Entonces el jugador recibió el golpe y por ejemplo sale un sistema de partículas como de sangre y un sonido de que recibió el golpe. Y aparte pues la barra de vida se va a afectar. Entonces aquí tengo el feedback del jugador cuando recibió el golpe y el feedback del enemigo cuando hizo el golpe. No lo dejen solo en uno de los dos, pues no tendría sentido. Si solo hacen el feedback del jugador, pero no hay feedback de que el enemigo está atacando, también es un error. Sobre todo porque entonces cuando el enemigo ataca y no me pegó a mí, no hay retroalimentación. No tendría sentido. También debe haber retroalimentación. Aquí pues noten que apenas dice 2 de 4. Para el proyecto final que es tomar pues uno de los proyectos y mejorarlos, pues ya este ítem dirá 3 de 4 o 4 de 4. Para que lo tengan en cuenta que por ahora es muy flexible, pero que no es así. Entonces si de una vez lo quieren hacer más pulido, pues mucho mejor. Ahora, nuevamente, ¿cómo es un reporte books? El reporte book va a tener un resumen o un título, pues, una descripción de cuál es el problema que está ocurriendo. El tipo de error, si es de arte, de animación, de texto, de colisión, de audio, de diseño de nivel, de combate. ¿Cuántas veces reproduje el error? Entonces, digamos, bueno, y el porcentaje de reproducción. Entonces, digamos, el error se reprodujo 10 veces. ¿Qué corresponde a un 20%? ¿Por qué un 20%? Porque la intenté 50 veces y esas 50 veces 10 veces se repitió. O sea, un 20%. Pues lo pongo aquí el numerito. Intenté 5 veces y de esas 3 veces me ocurrió el bug. El 6 es muy importante porque es lo que necesita el equipo técnico. Los pasos muy detallados de qué fue lo que hice para replicar este bug. El resultado que pasa después de que ocurre el bug y la clasificación que es la que acabamos de ver. Vamos a ver un ejemplo que se llenó en un bug de un juego real. Este es creo que es Ninja Gaiden. Y ese es uno de los reportes de bug de este juego, pues del mismo equipo interno de QA. Pues una de las personas que trabajó en el QA de este juego fue profe en el diplomado de diseño de videojuegos que hubo en Rutain hace mucho tiempo, que organizó Joseph. Yo creo que eso fue por allá en el 2013, que fue pues de hecho cuando conocí a Joseph originalmente. Acá, de hecho a Jorge, pues Jorge era compañero mío en ese curso. Acá pues uno de los profes nos mostró uno de los reportes reales pues del juego y vemos que no es nada del otro mundo, miremos cómo es. Entonces aquí está la descripción. La descripción está, pues descripción o resumen, dice camine hacia atrás en las escalas, hace que el personaje caiga del mapa, quedándose atascado en la pantalla de recarga. Es tipo diseño de nivel y la categoría es A porque está dañando pues completamente, está atascando el juego. La probabilidad de reproducirlo es de 5 de 5, 5 veces lo intenté, 5 veces ocurrió. ¿Cuáles son los pasos para reproducirlo? Entonces carga este nivel que se llama Café Street. Suba las escalas que los llevan al cementerio. Camina hasta la puerta del cementerio, pero no entra al cementerio. Ahora devuélvase por las escalas que subió. Y trate de bajar las escalas. Y ahí es donde pues, el personaje se cae. Entonces el resultado es que el personaje se cae del mapa. Cuando el mapa recarga, pero el personaje sigue cayendo infinitamente.
Entonces ahí es donde se rompe la progresión y es un bug tipo A. Ese es el tipo de reporte que tendrían que llenar. ¿Qué dudas tienen de este tipo de reporte que tienen que llenar? No hay duda, súper bien. Este reporte pues idealmente lo van a hacer con sus equipos. Pues de hecho es algo que uno acuerda con los equipos. Hay algunos equipos que hacen algo que se llama como, ¿cómo era? Como Friday Book o algo así, que era que todos los viernes se dedica un rato a revisar bugs todo el equipo, cuando no hay un equipo pues muy grande de desarrollo. De modo que la próxima semana pues empiecen con una lista de tareas que es corregir los bugs que encontraron el viernes de la semana pasada. Entonces, la idea es que lo hagan con sus equipos, pero nuevamente pues fijo lo vamos a hacer con los otros equipos. Si miramos acá algo que yo les decía en la estructura del curso, que está por acá, hay una partecita que es la revisión cruzada de prototipos. Entonces la revisión cruzada de prototipos es algo que vamos a hacer en la semana 9. Pues desde la semana 8 se los asigno, estamos en la semana 7, ustedes deben entregar el proyecto antes del jueves, o sea, tienen lunes, martes y miércoles para entregarlo, reserven tutorías de ya, no vaya a ser que luego lo quieran entregar y ya no hayan espacios para entregarlos, me tocaría pues penalizarlos por la entrega tarde. Y pues ya esta semana, el jueves, viernes, les estaría yo anunciando a cada equipo cuáles proyectos va a revisar. Cada equipo va a revisar 2 proyectos. Y esos 2 proyectos que revise, le van a hacer, para esos 2 equipos, van a hacerle una lista de reporte de bugs, tal cual lo acabamos de ver en la presentación. Entonces van a decir, de este equipo yo encontré un bug tipo B, de este equipo encontré un bug tipo A, lo que sea. ¿Qué ventajas tiene que ustedes encuentren bugs en los otros equipos? Que si ustedes encuentran bugs van a tener como una inmunidad de acuerdo a la siguiente tabla. Si encontraron 4 bugs y alguien encontró un bug tipo A en el proyecto de ustedes, ya no les voy a bajar nota, porque ustedes encontraron 4 bugs en otro proyecto, entonces ya no hay ningún problema con el bug tipo A que tenían. Si encontraron 2 bugs en el otro proyecto, ya no les va a afectar un bug tipo B. O sea, pues digamos que hayan encontrado, no sé, 8 bugs, entonces se les perdonan unos 4 bugs tipo B, perdón, 4 bugs tipo C y 2 bugs tipo B, por ejemplo, o uno tipo A y 4 tipo C, etcétera. Pero eso va a depender pues de la cantidad de bugs que encuentren, pues y que yo apruebe, porque si no, pues no va a ser que digan, esto es un bug y es cualquier bobada que no entraría realmente en la categoría de bug. Entonces, esto es cómo va a funcionar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No hay dudas, listo, súper bien. Igual les estaré dando más información cuando les envíe pues, los proyectos que van a revisar. Esta era la presentación de QA, pues esta actividad como sabemos que es la de cruzar la última entrega y realizar el reporte de bugs, pues va a ser en la próxima semana. Pues la próxima semana el anuncio. Ahora, ya hablamos de refactoring, ya hablamos de QA. Ahora, supongamos que ya hicimos el QA, que ya hicimos el proyecto, ya está listo para lanzar. Viene una parte diferente, que es la parte de testing. ¿Qué es testing? Es hacer las pruebas del juego. ¿Qué tiene diferente con QA? Que ese es cuando el juego ya está terminado. El QA es mientras el juego está en desarrollo para garantizar que cumplimos con los requisitos mínimos. Si ya hice pruebas con mi equipo interno, igual debo hacer pruebas con personal externo. Sí, es lo ideal. Porque el personal externo pues va a tener una perspectiva diferente a la de nosotros. Lo ideal inclusive es que lo hagamos pues con el mismo público objetivo. Para probar hay muchos métodos, hay uno que se llama RITE, que es Rapid Iterative Testing and Evaluation. Es un método que ha sido utilizado por muchos juegos, incluyendo por ejemplo Age of Empires, que es un juego súper viejo, pues utilizó este sistema de pruebas. Y si miramos, pues es un juego muy complejo, fue el primer juego en introducir el concepto de neblina de guerra, y aún así pues fue un juego exitoso gracias a que el equipo de pruebas de ellos fue un equipo muy, pues digamos, muy teso, que trabajó muy bien, y la forma en que lograron hacerlo pues fue utilizando este método de acá. Este método tiene una diferencia y es que no necesita tantas personas como otros métodos, ya voy a llegar a eso. Acá hay algo que nos hablaban en esta clase de testing y es, bueno, el objetivo de un videojuego es comunicar la visión a un jugador, el juego se considera exitoso si la experiencia pues, que vive el usuario es
es la correcta, pues, y se hace a través de una interacción, a diferencia pues, de una animación que se hace de forma muy visual. Nosotros no podemos garantizar que ese objetivo se cumpla, pero podemos encontrar qué bloquea al jugador que no le está permitiendo cumplir ese objetivo. Es como lo que podemos hacer nosotros. Cuando nosotros vamos a probar, pues nosotros vamos a probar considerando el Core Game Loop. El Core Game Loop es que es como las mecánicas principales se repiten múltiples veces hasta lograr terminar un juego. O sea, por ejemplo, este pues ya se los he hablado antes, el Core Game Loop de un RPG, derrotar enemigos, recibir recompensas, derrotar enemigos, luego cuando hice esto varias veces sube de nivel y puedo derrotar enemigos más difíciles. La idea es que cuando vayamos a probar con las personas, pues no nos va a interesar tanto lo audiovisual o las optimizaciones, sino que nos vamos a centrar en probar el Core Game Loop, que efectivamente esté funcionando. Y vamos a probar de esta forma. La ventaja es que no necesitamos tantas personas. Esto es lo que consiste este método que les llamaba Write. Voy a probar al inicio con una persona, digamos. Con esta persona voy a probar el juego ya completo. Y la persona lo va a probar y no le voy a decir nada, ¿cierto? O sea, me voy a sentar al lado de él y le voy a pedir a esa persona que piense en voz alta. Pero yo no le voy a ayudar. El juego debe ser autosuficiente, sea a través del tutorial, los mensajes, de todo. Y llega una parte donde la persona se queda atascada. Y ya, o sea, en definitiva no fue capaz de avanzar. Esa persona, yo le digo, ah, listo, muchas gracias por la prueba, ya queda descartado para el resto de pruebas. Con esa persona no vuelvo a probar, porque la persona pues ya tenía unas pistas adicionales que no me interesan. Hago las correcciones de los errores que encontró esa persona y ahora pruebo con dos personas. Pues o con una persona nuevamente, ya dependerá, pues, pero son tres usuarios en total. Podría ser de a una a la vez o podrían ser dos a la vez, como para no hacer que simplemente jugar era muy malo, pero bueno. Ahora la persona vuelve y prueba, ya con ese error corregido y miramos, ya la persona no se queda atascada, pero se quedó atascada en otra parte, nuevamente descarto a esa persona y pruebo con otra nueva. Y así es básicamente como me quedo. Entonces yo a cada persona la pongo, me quedo atento a donde se queda atascado, hago la corrección e invito a una nueva persona. Es importante que siempre las pruebas sean con personas nuevas, porque si la hago con una persona vieja, la persona vieja ya va a estar atenta a esa parte en la que se atascó y va a estar pendiente de eso, pero no me interesa alguien que nunca ha probado mi juego, que no se quede atascado ahí. La ventaja de eso es que ellos hablan que uno fácilmente con 9 usuarios puede llegar al mismo resultado que si hubiera probado con 30 usuarios, haciéndolo de esa forma, no poniéndolos, digamos, a los 30 a la vez como sería normalmente, o en tandas de 10, sino que pongo una persona, miro dónde se atasca, le pido que piense en voz alta para yo ir tomando nota de todas las correcciones, y no vuelvo y pruebo hasta no haber corregido todos los errores que habían. Este es el método que se llama, pues, Write, lo pueden buscar, hay demasiada información, pues, de esto en internet. Es un método en general para probar, solo que aquí lo estamos mencionando para videojuegos y sabemos pues que hay videojuegos que lo utilizan. Les dejo aquí también en las notas un artículo que salió en Medium en el 2015 sobre la aproximación pues de Write a Product Design. Aquí está pues la misma imagen y un montón de tips pues que son importantes. Pero nuevamente pues de esto hay un montón de información, lo mismo que hay QA. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahora muy importante, yo les decía acá en la parte de testing que lo ideal es que prueben con el mismo público objetivo de ustedes. ¿Cómo vamos a saber cuál es la edad, por ejemplo, de nuestro público objetivo? Y la idea es que para eso, pues partamos de información real. Entonces vamos a utilizar revistas pues sitios web que son dedicados a estos. Hay uno que me gusta mucho, que es el de, se llama Newzoo, ya se los voy a mostrar, pero un momentico que estoy buscando el que me interesa. Entonces, digamos que yo estoy haciendo un juego que yo sé que mi público objetivo son hardcore gamers, por ejemplo. Entonces, aquí está como la representación de lo que vendría siendo un hardcore gamer. O sea, de hecho, el concepto pues, de gamer está un poco ya más dividido. No sé si sabían pues como las categorías que le están dando. Están dividiendo, esperen que yo creo que acá tengo... de pronto no la tengo. Voy a buscar si de pronto es esta.
Ah, sí, aquí están. Por ejemplo, los juegos, ya uno no habla solo de jugadores, sino que uno los tiene, pues digamos, categorizados. Hay unos que se llaman popcorn gamers, que son las personas que prefieren más ver contenido que consumirlo, las personas que consumen mucho, por ejemplo, en Twitch o en YouTube. De hecho, pues yo tengo un sobrino que pasa más tiempo, yo creo, viendo videos de YouTube jugando que él mismo jugando, pues eso sería un popcorn gamer. Están los hardware enthusiasts, que son los que les gusta mucho toda la parte de optimización de componentes. De hecho, pasan menos tiempo jugando que más armando el computador o bueno, pues comprando las partes. Eso los llamaron hardware enthusiasts. Están los subscribers, que son, bueno, estos no lo había leído, engage with software, pues están más desde el lado del software que del hardware y les gusta al parecer, o al menos las ganancias que sacan de ellos parece ser por el lado de cloud gaming. Ah, bueno, sí, pues porque se suscriben. Y los Ultimate Gamer, que es lo que uno llamaría pues como el Hardcore Gamer, son los más dedicados, que son pues los que tienen, los que pues participan más en todas, en tener juegos, ver juegos, tener juegos, etcétera. Y de hecho pues tienen un quiz para uno saber qué tipo de gamer es uno. Ese tipo de esa clasificación de juegos, ellos lo hicieron con un montón de datos, pues esta revista que se llama Newzoo, que tiene publicaciones pues de pago, pero también tiene varias gratis. Esta por ejemplo es de las gratis, sacan información pues con base en esas estadísticas para crear un perfil. Y esos perfiles son los que nos interesan porque sabemos entonces la persona que vamos a buscar para hacer nuestras pruebas va a ser con base en este tipo de persona, pues de hecho persona es el concepto oficial que ellos crearon. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener, queremos hacer algo para hardcore gamers, o pues como lo llaman aquí, Ultimate Gamer. Un segundo, perdón. ¿Cómo me hablaste? Dime. Bueno, perdón, muchachos, un momento. Ya, bueno, continúo por acá. Entonces vamos a mirar los datos de esta persona. Entonces, por ejemplo, en promedio son personas de 28 años. Es decir, que si queremos hacer algo para un hardcore gamer, ya sabemos que esa persona posiblemente tenga 28 años. Es como la categoría donde está entrando acá más fuerte. Sabemos que lo normal es que tenga otros hobbies, pues aparte de videojuegos, como Computer Electronic Gadgets y películas. Entonces ya sabemos que si vamos a hacer algo que sea de un videojuego de una película, pues sabemos que tenemos un público objetivo aquí bien interesante. Ahora, ¿cuál es la situación de él? Vive solo, muy poquitos de los hardcore gamers viven solos, algunos viven con los papás, pero la mayoría de hecho viven con pareja o solos, pero con hijos. Entonces, de hecho, hay un público objetivo muy fuerte que son los gamers que tienen hijos, pues si miramos, pues es donde está la mayoría, o con parejas sin hijos, de hecho son muy poquitos. Si miramos, de hecho, la mayoría de Ultimate Gamer tienen hijos, pues eso ya es más como por la edad. Como la mayoría está por los lados de los 28 años, y de hecho, pues si miramos aquí la curvita de los 28 como hasta los 36 años, hay un público interesante. Bueno, de hecho, desde los 21 hasta los 36 hay un porcentaje bien importante de la curva. Al parecer, por alguna razón, hardcore gamers de 16 años hay menos que los que hay, por ejemplo, de 10 años. Y vuelve y cae después de los 36. Hay muy poquitos gamers, por ejemplo, de 51 años, hardcore gamers al menos. Pero bueno, como digamos debido a esta distribución de edad, lo más normal es que ya tengan hijos. Y actualmente el 65% son hombres de los hardcore gamers. Entonces ya sé que si yo quiero probar mi juego, ¿a quién debo invitar? Debo invitar a un hombre de 28 años, idealmente con hijo, para que pruebe mi juego, porque él es la persona, el tipo de persona que yo estoy definiendo para mi juego. Me hice entender con esto último que acabé de explicar. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de esto que acabo de mencionar? No, bueno, les recomiendo mucho Nos que puede revisen. pasar nos puede pasar el link. Ah, sí, sí, claro. Es más, vengan, como de pronto se me olvida, yo las presentaciones siempre las subo a las páginas, así pues no se me va a olvidar. Pero por si de pronto se me escapa esto, les dejo esta de una vez acá. Les dejo específicamente esta, pero pues ustedes ya buscan en YouTube, hay un montón de información. Yo separé, pues de hecho, varios enlaces
que quería mostrarles aquí en la clase, pero se las seguiré mostrando pues de aquí en adelante con más detalles. Quiero que revisen esta que dice Infographics, porque tienen unos bien interesantes, que son las divisiones por países. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero explorar el mercado japonés. Entonces, si yo quiero explorar el mercado japonés, ¿qué es el primer paso? Voy a estudiar el mercado japonés. Y pues la ventaja es que Newzoo ya sabemos que tiene muchos datos, entonces vamos a utilizar Newzoo para eso. No es la única revista, hay varias. Adjust es otra revista bien interesante que se las estaré explicando más adelante. Ahora, esta de Japón, por ejemplo, miremos qué nos dice. Japón es el rango número 3 en el mercado de videojuegos. Produce ganancias de 19.2 billones de dólares. Eso es una cantidad pues exageradísima. Y tiene aproximadamente 67.6 millones de jugadores. Siendo jugadores, ellos definen por acá que es un jugador, lo deben definir aquí a la izquierda. Un jugador es una persona que pase X cantidad de horas jugando a la semana, que normalmente lo definen por acá. ¿Cómo está dividida la población? Está dividida la población entre mobile games, console games y PC games, en donde si yo quiero apuntar a mujeres japonesas, ese es mi público objetivo, pues ya sé que la mayoría de mujeres están divididas en mobile games. Veamos qué más información nos dan de ellos. 77% de los jugadores gastan dinero en ítems dentro del juego, o sea, in-app purchase que llama uno. Entonces ya sabemos que 77% hacen esto, pues entonces podemos tener un juego y dentro del juego pues tener ventas y sabemos que nos van a ir bien. Ya sabemos que 47% de los hombres compran DLC o expansiones, entonces podemos sacar un juego pequeño, pues inicial pequeño, y tener DLCs y sabemos que hay un porcentaje grande de personas que pueden apuntar a comprar esto. 26% de la población pues consumen contenido visual, 58% lo ven en el PC. ¿Qué más información hay interesante? Y la mayoría de ellos tienen una... Sí, Electronic Arts es el duro vendiendo DLCs. Solo que ellos no venden DLCs, el concepto de ellos es diferente. Ellos hacen un juego, lo parten en pedacitos y los venden como si fueran DLCs. Eso ya es diferente. Y un dato interesante acá que mencionan es que el 84% de los eSports viewers de Japón tienen una buena imagen de Amazon. Estos son datos, este dato parece muy random, pues ese dato que le dan a uno, pero es interesante porque si yo quiero hacer un juego y quiero ayudarme con temas de publicidad, ¿qué marca podría recurrir? Pues una marca que ellos tengan, digamos, en una buena imagen. Entonces yo podría utilizar Amazon como el canal de publicidad para esto. A ver qué otro decían acá, al parecer la más observada, el eSport más observado por esta audiencia es Street Fighter, al parecer es muy popular en Japón. Y bueno, esas son las estadísticas que sacamos de acá. Pero como podrán ver, pues hay de varios mercados. Está el de China, el de Estados Unidos, Francia, sí, Francia, Surcorea. Surcorea está de cuarto, también es muy interesante el mercado de Surcorea por si no lo quiere estudiar. El de España, Rusia, debe ser bien extraño, el de México. Bueno, pues de hecho miremos algo latino. El mercado de México, que quizás no sea tan pequeño, está número 2 en el mundo, no está mal, tiene 55 millones de jugadores, tampoco está mal. Y acá, por ejemplo, en la marca que nos mencionan que está bien puntuada entre las personas que ven eSports es Nvidia, y el que más ven al parecer es FIFA en México. Y bueno, aquí es otros datos pues nuevamente interesantes. Si miramos la estadística es más bajita. En México muchas menos personas compran DLC, solo 33% contra el 47% de Japón. Es bien diferente. O sea, si uno va a hacer un juego y el público objetivo no es México y uno quiere hacer un DLC, posiblemente pierda la plata del desarrollo porque muy poquitas personas pues están dispuestas a comprarlo. Bueno, nuevamente, esos son pues como algunas estadísticas. Muy importante que las sigan revisando. Sacaron asimismo como esta, sacaron una para los jugadores casuales. Vale la pena que la revisen si les interesa sacar un juego casual. De hecho, en los juegos casuales es interesante porque el mercado femenino es bien fuerte. O sea, hay una cantidad de mujeres jugando juegos mobile muy alta.
y es un público que, digamos, no hay que dejar de lado porque es una parte bien importante del mercado, porque muchas personas aún tienen la idea de que los jugadores solo son hombres. Y bueno, pues cuando miramos el de Hardcore Gamer, sí es la mayoría hombres, pero no es todo el público. Y tener pues sobre todo en mobile un público objetivo tan grande en mujer, pues nos da unas posibilidades de pensar nuevamente cómo vamos a organizar el proyecto. Bueno, nuevamente la idea de esto era para que definieran cuáles son las personas con las que van a hacer pruebas. Esto es un poco muy idealista, porque no siempre van a tener este tipo de personas, pero ustedes mismos pues con sus compañeros pueden hacer pruebas y de hecho van a estar en este rango de acá. Si piensan en algún compañero de ustedes, seguramente sea algún gamer que está por los lados de 21 años y bueno, en este caso estaría aquí en la situación obviamente pues de que vive con la familia, pero les va a servir como persona para hacer pruebas. Para pedirle pruebas a, no sé, a la mamá que está por los rangos de los 40 50 años, en el 35% pues que es el de las mujeres y de hecho pues que no está acostumbrado a jugar, que no hace parte de este rango, no es lo ideal. Nuevamente las pruebas hagámoslas con el mismo público objetivo. Eso era todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y si no hay preguntas, entonces No, voy profe. a finalizar